Bien, continuando con lo que es el contenido relacionado con metodología de investigación 5, en cuanto al estado del arte, o también conocido como estado de la cuestión, de acuerdo con Guevara 2016, pues mencionan que existen diferentes sinónimos con los cuales se conocen a este aspecto sumamente importante del proceso de investigación. Algunos lo conocen como situación actual, estado del conocimiento, producción actual, producción académica o estado de la cuestión. Para llevar a 2016 a este proceso se le define como la investigación de investigaciones. ¿Por qué una investigación de investigaciones? Ya que cuando yo quiero construir o estructurar un estado del arte para tener una mejor idea sobre un objeto determinado de investigación, pues yo tengo que recurrir a hacer una revisión de la literatura, es decir, lo que se conoce como la hermenéutica o la búsqueda de información en diferentes fuentes bibliográficas. Entonces, por ese motivo, pues Guevara lo ha definido a este proceso como la investigación de investigaciones. En tanto que Arredondo en el año 89, citado por Guevara en el año 2016, define a lo que es el estado del arte como la capacidad del individuo para la delimitación de problemas, la búsqueda y desarrollo de herramientas teóricas y metodológicas, la organización, el cuidado y los controles que han de tenerse en el proceso, la reformulación ante lo imprevisto, así como la priorización y el procesamiento de la información, la señalización de los límites y los alcances de lo que hasta el momento se ha obtenido, la indiferencia de los usos deseables y posibles de los resultados que se han obtenido, la apertura de la información y la confrontación de lo investigado, el establecimiento de nuevas hipótesis y la necesidad de realizar nuevos trabajos complementarios. Entonces, con esta información que nos han dado sus autores, pues podemos darnos cuenta que cuando nosotros realizamos un estado del arte o un estado de la cuestión, pues es una búsqueda muy exhaustiva, muy extensa y sumamente importante, no solamente de los aspectos relacionados con el planteamiento del problema, sino también con lo que es el proceso metodológico, las hipótesis que hasta el momento ya han sido despejadas o han sido planteadas, así como los diferentes resultados que se han llegado a obtener. Y de esta manera, pues el estado del arte va a ir marcando los caminos o las pautas que yo debo seguir para llegar a la consecución de una investigación sobre un determinado objeto de la investigación. De acuerdo con Correa y Murillo en el año 2014, estos autores nos dicen en cambio que el estado del arte es entonces una especie de mapa de lo que se conoce respecto al tema, y constituye un elemento central en el proceso de la justificación de la investigación. Es decir, que si yo no tengo un estado del arte correctamente constituido, pues no voy a poder plantear correctamente la justificación de la investigación, recordando que esta justificación hace referencia al por qué o al para qué de efectuar dicha investigación. Entonces, cuando yo estoy presentando este tipo de propuesta de investigación ante un tribunal, ya sea de grado, ya sea de maestría, doctorado, o si estoy concursando en una especie de presentación de proyectos para recabar fondos de uso en la investigación, pues estos miembros del tribunal siempre se van a percatar de que la justificación, o también conocido como el qué y el para qué de la misma, esté correctamente bien planteada y sea de beneficio para la sociedad. Entonces, este estado del arte viene a ser ese mapa que va a guiar el proceso de la justificación de la investigación. ¿Por qué? Pues porque da cuenta a través de una revisión bibliográfica exhaustiva del estado del conocimiento en una determinada área, un área concreta. Entonces, por eso también, de acuerdo a estos autores, pues, se conoce como el estado del arte como aquel mapa sumamente importante que todo investigador debe tenerlo en cuenta antes de plantear o justificar su proyecto de investigación.
Pero ya analizando un poquito más en cuanto al estado del arte en relación con ustedes como estudiantes, pues, ¿qué nomás o en qué ayuda este estado del arte? El estado del arte desarrolla lo que son destrezas, desarrolla competencias en ustedes, los individuos que están relacionados con el proceso de investigación, qué tipo de competencias, qué tipo de destrezas, pues aquellas que están relacionadas con lo que es la selección y delimitación del problema. Es decir, cuando usted hace una correcta búsqueda de estado de arte, va a estar en capacidad de hacer una buena selección y una buena delimitación de un problema determinado sobre un objeto de estudio. Además, otras competencias es que van a adquirir unas buenas destrezas para lo que es delimitar el objeto de estudio conocido como aquello sobre el cual yo voy a realizar mi investigación, sobre lo que gira mi proceso investigativo. Una búsqueda de información en bases de datos es otra de las competencias que se adquiere cuando se desarrolla un estado del arte, así como el manejo adecuado de los recursos informáticos. Entonces, ¿cómo desarrollo yo estas competencias a través del planteamiento o elaboración de un estado del arte? Porque esto me genera lo que es la autonomía y una organización correcta del proceso de investigación. Porque si yo no genero esa autonomía, ni tampoco el correcto proceso de investigación, pues no voy a poder llegar a conformar o a estructurar un buen estado del arte, ¿sí? Pero bueno, ahí surgen algunas interrogantes, ¿no? Como puede ser, pero ¿qué nomás me aporta el estado del arte? ¿Qué es lo que me da el estado del arte? Entonces, a través del estado del arte, yo averiguo, por ejemplo, quiénes son los investigadores más importantes en el avance del tema que yo quiero investigar, cuáles son las principales preguntas e hipótesis que se han planteado hasta el momento en relación con el objeto de la investigación que yo quiero abordar, cuáles son aquellos núcleos problemáticos y la relación que existen entre ellos, entendiendo a estos núcleos problemáticos como los diferentes problemas o situaciones contextuales que se van presentando en el ámbito de la vida, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del sobrepeso, de la obesidad, pues son problemáticas o núcleos problemáticos y la relación que existen entre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los problemas pueden ser el exceso de sobrepeso y obesidad asociado con lo que son las enfermedades no transmisibles de los diferentes grupos poblacionales. Entonces, aquí estamos ante lo que son dos núcleos problemáticos y cuál es la relación que tiene el uno con el otro. Entonces, a través de este estado del arte, también yo puedo despejar todas esas dudas en relación con este tema. Pero, ¿qué más me aporta el estado del arte? Los diferentes aportes y los enfoques que tienen distintas escuelas del pensamiento o que han adoptado las diferentes escuelas del pensamiento. ¿Sí? ¿A qué me refiero con las escuelas del pensamiento? Por ejemplo, en relación con el mismo ejemplo sobre el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles, ¿qué opinan o qué han investigado hasta el momento la escuela norteamericana, la escuela europea, la escuela asiática, la escuela australiana, la latinoamericana? ¿Qué opinan sobre esta relación en cuanto a sus núcleos problemáticos? Entonces, el estado del arte también me va a permitir afrontar o despejar esas dudas relacionadas con las postulaciones que tienen las diferentes escuelas en cuanto al conocimiento. Otro de los aspectos muy importantes son los caminos infructuosos que se han seguido, entre otros aspectos. Porque es importante conocer cuáles son esos caminos infructuosos, porque si es que yo planteo una investigación y no veo cuáles han sido esos caminos infructuosos, cuando digo caminos infructuosos me estoy refiriendo a los métodos o a los diseños que se han seguido en los procesos de investigación, pues yo puedo cometer los mismos errores, llegar a resultados no adecuados por haber seguido el mismo camino, y eso va a ser una pérdida de tiempo para mi proceso investigativo. Por eso es importante conocer este y otros aspectos más relacionados dentro de lo que sería la conformación de un estado del arte. Pero además de esta interrogante, surge una nueva que se refiere a en qué momento de la investigación se debe comenzar con esta tarea de la revisión de la bibliografía. O sea, ¿en qué momento yo debo iniciar con este proceso? Tal vez lo hago antes de comenzar con el anteproyecto, lo hago cuando ya tengo mi proyecto elaborado, o quizás lo hago al final, una vez que ya termino mi proceso de investigación, es el momento idóneo para comenzar con este proceso de elaboración del estado del arte o revisión de la bibliografía. Pues la respuesta a esa pregunta
según Correa y Murillo, año 2014, pues esta tarea debe comenzarse en las fases iniciales de la investigación. ¿Por qué debe comenzarse en las fases iniciales? Ya que normalmente ocupa un espacio de tiempo, primero muy significativo, pues se necesita mucho tiempo para hacer primero la revisión de la literatura y las diferentes fases que corresponden a la elaboración de un estado del arte. Y además permite identificar los resultados parciales o los resultados finales de otros proyectos similares o afines que hasta el momento se hayan llevado a cabo. Y para ello, pues, nosotros nos podemos apoyar en lo que sería una revisión de la literatura, que ya lo habíamos visto en otras sesiones, que consiste, pues, nada más y nada menos que en buscar información, ¿sí? Buscar información en dónde, pues, en las diferentes fuentes que habíamos analizado, como por ejemplo los libros sobre el tema concreto de estudio o sobre la metodología que se piensa seguir, en artículos científicos, reportes o informes de investigación, búsqueda de literatura en revistas especializadas, en estadísticas oficiales o privadas, así como en archivos, en reportes corporativos y además en fuentes de características digitales, así como documentos internos. Entonces, la revisión de esta literatura es lo que va a marcar el camino correcto para yo poder estructurar lo que serían estos estados de la cuestión, o también conocido como estado del arte. Y finalmente, pues, surge una nueva interrogante. Recuerden que la investigación, pues, o la investigación en sí, está en relación con muchas interrogantes o con una interrogante que uno piensa despejar como investigador. Entonces, aquí surge una nueva interrogante en relación con por qué se dice que una revisión juiciosa, muy a conciencia, del estado del arte puede llevar a abandonar una investigación. ¿A qué me refiero con esto? Porque yo, cuando ya tengo ya estructurado mi proyecto, ya tengo la idea clara de lo que quiero investigar, una vez que yo realizo una revisión muy juiciosa, muy minuciosa sobre lo que sería la literatura, sobre el objeto de estudio que yo pienso investigar, una vez que estructuro este estado del arte, esto puede provocar que yo abandone o que yo deje una investigación, ¿sí? ¿A qué se refiere con esta pregunta? Pues la respuesta a esta pregunta lo estaremos abordando en una próxima entrega, así es que yo les invito a que no se lo pierdan.